Un saludo muy especial para Blanca, Luisa, José y bueno, también quien les habla, Germán Andrés. Profe, vamos a hacer nuestra actividad número 2, que trata el tema fundamental sobre funcionamiento de las organizaciones públicas. Condensamos esta actividad donde cada uno hizo un esquema, lo estamos aquí consolidando y lo vamos a compartir. Vamos a hacer una lectura de la información, del contenido, basándonos en el contenido bibliográfico que nos dejó indicado en la actividad y pues ya aquí vamos a hacer una socialización frente a la actividad que tenemos a bien desarrollar. Entonces, pues bueno, permítame un momento, voy a compartir pantalla para que los compañeros también puedan ver la presentación consolidada y desde luego podamos hacer el ejercicio de socialización, del debate, del foro, que nos lleve a comprender cada vez mejor la información. ¿Listo? Compañeritos, ¿me confirman porfa si están viendo la presentación? Sí, señor. Claro que sí. Sí, claro que sí. Listo, muy bien. Entonces, muy juicioso por aquí nuestro compañero José va a iniciar con el ejercicio que él desarrolló. Pues mira, querido equipo, que estaba mirando la diapositiva como se bosquejó. Y pues la realidad, a mí me gusta también tomar mucho el contexto organizacional. Entonces, cuando yo veo la bibliografía que nos citan acerca de el tema en cuestión del análisis de las organizaciones públicas, y veo, como dice Oscar Pacheco Fernández Higuedes, hay unas dinámicas. Las organizaciones públicas desde la perspectiva institucional y capacidades dinámicas, entonces eso hace que todo el entramado gire también en cierta manera como alineado a lo que se está viviendo en el contexto organizacional, pero privado. Pues cuando yo miro todo el entramaje, hay una serie de elementos que se caracterizan, así como tal dice la diapositiva. Hay una, espérenme, ya, listo. Así como dice la diapositiva, hay un principio, también hay un momento de adaptabilidad. Entonces, cuando yo miro una institución pública, tal como un hospital, como un sistema de salud, un sistema educativo, entonces vemos de que ellos tienen sus lineamientos y tratan de acomodarse a lo que nos está presentando las organizaciones privadas. Y si nosotros vemos ahí, vemos que, como dice la diapositiva, hay unas capacidades dinámicas para la reconfiguración. Es decir, no todo es camisa de fuerza, sino que también hay esta serie de cambios que, siendo honestos, se sacan del sector privado y van a impactar mucho en el sector público. De ahí es que se trazan los planes de acción y como también dice, se me olvidó este señor, como dice Chacón y Morón, hay una crítica al modelo tradicional, ¿sí? Y un paradigma de la complejidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros enfocamos todos esos aprendizajes, entonces, muy seguramente, si se lleva a la práctica en las organizaciones públicas, desde mi punto de vista, las cosas cambian. Entonces, en un pasado trabajo que se hizo para otra materia, tocamos el tema, este equipo, de el Hospital María Auxiliadora aquí en Mosquera. Entonces, cuando yo que estaba metido en ese tema, sí, por cuestiones de mi trabajo, entonces veo cómo es el manejo y cómo es que el hospital también ha tomado elementos de la organización. Trabajo actualmente en una organización multinacional y lo trasladan al campo público. Y ya ver elementos que realmente aportan hace que la función pública y la gestión pública sea mucho más efectiva. Entonces, en ese principio, en ese mover, entonces, de acuerdo a lo que presentamos en la gráfica, ese sistema de gobernanza es como equilibrar las cargas, es como decir, listos, no del todo, el sector privado tiene la razón completa, pero también le faltan elementos
y al sector público, nos falta también como equiparar esas cosas y empezar a nivelar la balanza, pero más en el caso del sector público para servir al, al colectivo o a la sociedad como tal. Eh, Ahí vemos también el tema del mimetismo, el tema normativo, y como si nosotros nos damos cuenta, el Estado contemporáneo trata de como simular, por así decirlo, como de retomar algunas cosas que realmente aportan para el crecimiento de la gestión pública desde el punto de vista, como lo ven, organizacional. Y muestra eso y que hay muchas empresas que en cierta manera están tomando el marco legal, pero también aplican los principios organizacionales tomados de diferentes estrategias. Específicamente eso es lo que como que resalto en esta diapositiva. Listo, José, muchas gracias, hombre, por compartirnos eso. Indudablemente, eso hay unos contenidos bastante detallados por seguir apropiando, por seguir conociendo, pero ese aporte que nos está dando, pues nos va llevando a reconocer cada vez más la importancia que tiene el adecuado y eficiente funcionamiento de las organizaciones públicas. Voy a dar entonces por aquí en la presentación paso a nuestra compañera Luisa. Bueno, yo les voy a hablar sobre la organización y su estructura de acuerdo a sus dos pilares o a sus dos modos. En este encontramos el estático y el dinámico, que algo nos estuvo dando introducción nuestro compañero José. Y en este caso voy a hablar el estático versus dinámico y de allí vamos a concluir algunas cosas importantes. Vamos a definir qué es el entorno estático. Entonces, el entorno estático, si vamos a hacer una analogía, es la estructura, es la fuerza, es eso que mantiene firme la organización. Y como mantiene firme, entonces es rígida, se podría definir de esa forma y está definida bajo pilares como normativas, como leyes. Cada estructura, cada ministerio debe que estar basado bajo su normativa. Eso es lo primero. Adicional a eso, tiene reglamentos y cada reglamento da la organización. Eso también lo podemos definir de las siguientes formas. Entonces, primero, que tiene un marco legal. Lo segundo es que tiene jerarquías y líneas de mando, en donde allí se marcan las unidades que responden a un superior, que tienen un líder directo. Está la distribución de autoridad, está la distribución de tareas, donde uno tiene que rendir información o tiene que dar seguimiento a su jefe inmediato. Está la división del trabajo y es allí en donde la estructura estática segmenta el estado para hacerlo mucho más manejable. Entonces allí es donde encontramos que está dividido por territorios, que está dividido por funciones, por ministerios, para que pueda ser mucho más fácil en cuanto a abarcar las funciones y darles manejo a esas funciones. Y por último, podemos encontrar el puesto de trabajo. Esto es un poco más rígido porque allí no hay humanidad. Aquí no vamos a definir a la persona, sino vamos a definir un perfil. Aquí se definen, son las competencias, las cargas de tareas, no como tal lo que define a la persona que, bueno, que en la parte dinámica sí lo vamos a hacer. Ya si nos vamos a definir la parte dinámica, encontramos que se refiere es como al funcionamiento real. Entonces yo ya les definía como una analogía que la estructura estática es esa parte rígida, esa parte fuerte. Si lo llevamos a algo estructural, pensemos en un edificio. Entonces es la parte fuerte, los cimientos, mientras que la estructura dinámica hace parte de su alma.
Entonces pensemos lo que funciona dentro de ese edificio. Entonces, si es apartamentos, entonces los hogares, si son oficinas, entonces cómo se transforma y cómo lleva la dinámica dentro de esa estructura. Si lo pensamos de esa manera, vamos ahora a ver la parte dinámica. Allí se construyen varios procesos, así como en la estructural, como en la estática. El primero es que son procesos administrativos. Entonces allí vamos a ver cómo las normativas nos están indicando, no, es que este proceso en la estática se tiene que hacer bajo una normativa tal. Pues aquí en la dinámica nos dice, listo, ¿y cómo la vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ejecutar esos procesos bajo esas normativas? Eso es lo que nos dice la dinámica, cómo lo vamos a hacer real. En eso la comunicación también hace parte, entonces ahí es donde vemos la interacción del humano, de la persona. Entonces está la formal, la informal, en donde nosotros vemos la documentación escrita, donde estamos viendo las relaciones interpersonales, donde estamos viendo todos esos proyectos que están dados para las personas. Encontramos la comunicación vertical, encontramos la comunicación horizontal. Allí también encontramos el tercer pilar, que es la toma de decisiones. Así como en la estática hablábamos de un ente jerárquico donde tienen que haber personas que llevan el liderazgo, pues aquí también hay unas delegaciones de esas funciones. Entre esas, entonces está la delegación, que es de acuerdo a la funcionalidad, a la estructuración, al perfil de la persona, y vamos a encontrar la discrecionalidad técnica, que es la que se le da a las personas que son expertas en el tema. Son aquellas que pueden hablar desde la base académica o desde su experiencia para dar un concepto sobre el manejo que se quiera dar en el momento. Y aquí es donde les decía que a diferencia de la parte estática, de la estructura estática, donde se consideran son perfiles, formas de trabajo o estructuración de trabajo, aquí sí la parte humana es muy importante, porque se habla del liderazgo, lo importante de los seres que generan o que direccionan una labor. Se habla de una cultura organizacional y también se emiten delegaciones para las personas que tienen un perfil establecido o que pueden desarrollar mejor la tarea dependiendo de sus condiciones académicas, de sus condiciones emocionales o de sus habilidades personales. Entonces, si vamos a hacer un paralelo entre versus el entorno estático y el entorno dinámico, que aquí en la diapositiva lo podemos observar, entonces es muy claro que el estático es rígido, son de rutinas estandarizadas que tienen normativas y como lo vemos en el dinámico, requieren de estructuras creativas en donde las personas son libres de poder expresar, de poder dar ideas, que son los que modifican esos escenarios laborales para que se logre un buen flujo de creatividad y más en esta era digital en donde pueden abarcar problemas con impacto social y con resoluciones más efectivas. Eso es lo que les tengo como para hablar sobre esta diapositiva. Como lo dice la presentación, el desafío es superar las rutinas obsoletas que se pueden vivir en una estructura netamente estática y donde se pueden llevar al equilibrio lo estático y lo dinámico para lograr pues objetivos claros y como fin último pues a poder superar los inconvenientes que se presenten en una estructura ya sea pública o privada. Luisa, qué bueno. Tantos conocimientos que nos estás compartiendo a partir de la interpretación que le estás haciendo a las diferentes fuentes bibliográficas, a la diferente información. Créeme que, no sé, de alguna manera uno podría establecer qué pasó con las entidades del gobierno años atrás que eran estáticas. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es la invitación? ¿Qué es lo que deben desarrollar? Porque también nos estás hablando precisamente inclusive del talento humano, de esa forma de comunicación que es tan importante. Bueno, Claro, muchas tenemos que gracias. salir de lo acartonado, de lo que Uy, veníamos sí, de empresas sí. que cumplían y cumplían y que estábamos diseñadas, era para eso, ¿cierto? El cumplimiento, el cumplimiento. Ahora ya la empresa se tiene que también girar y ponerle esa vista a la persona que ejecuta.
que también está llena de un mundo interno y que también la hace. Si tú tienes un personal que puede ser libre en la expresión de ideas y todo eso, pues se pueden lograr muchas cosas. Entonces, aquí hablándolo desde la experiencia, tenemos en el hospital, tenemos una serie de horas en donde podemos expresar ideas que puedan mejorar la atención, no solamente para el usuario interno y para el paciente, sino para realmente quienes prestamos esa atención. Y dentro de esas ideas está, obviamente, unas conciliaciones que implican cómo te sientes desde la parte emocional, cómo te sientes desde la parte física, qué propuesta haces para la entidad, qué propuesta quieres que podamos cambiar. Pueden ser ideas que puedan salir completamente del escenario, pero hay otras que puedan ayudar muchísimo al desarrollo de la institución y más en esto tan complejo que es el desarrollo de la salud, y más en este momento que tenemos en el país. Por cierto, viene presentando muchas situaciones álgidas el tema de la salud. Sí, Bueno, continúo entonces con el siguiente escenario, el siguiente esquema, y lo voy a condensar con la información que nos acaba de compartir Luis. La gerencia pública hoy en día nos está haciendo un llamado a la flexibilidad, a pasar de ese paradigma, como dice aquí en la imagen, paradigma de la complejidad, donde es meramente normativo, a volcarnos hacia un concepto fundamental. ¿Para qué funcionan las entidades públicas? Para que tengan una vocación de servicio hacia el bienestar de la sociedad, hacia el bienestar de la ciudadanía, de las personas. Y en ese sentido, pues vienen a cobrar gran relevancia esa trascendente labor que tienen los gerentes públicos, los gerentes actuales, cómo deben cada vez más revolucionar esa forma de pensar, cumpliendo con la normatividad que establece, pero también pudiendo llegar a una labor más social, más humana. Hoy en día se pueden identificar que esa función de las entidades del Estado está marcada de buena manera en cumplir con ese compromiso social, pero que también sus colaboradores, sus trabajadores dentro de la organización, pues también tengan esas condiciones adecuadas para que tengan un proyecto de vida, tengan unas condiciones adecuadas y de esa manera, desde que se cuente con ese talento humano, con todas esas capacidades, habilidades al servicio de la institución, pues se van a ver reflejados. Las organizaciones ya no son estrictamente verticales. Hoy se está hablando también de organizaciones en un esquema, en un plano de comunicación lineal que también deben involucrarse. Entonces, miremos que ya hoy estamos abordando esos dos componentes que giran en torno en la productividad y en la eficiencia empresarial. Entonces, esos directivos, esas organizaciones se vuelven multidimensionales, donde la ética debe convertirse en su principio rector para las labores y las actividades propiamente que deben ir desarrollando. El gobierno, el Estado, las instituciones enfrentan diferentes desafíos y cada vez que se generan desafíos, pues obliga a ser flexible, adaptativos, pero cumpliendo con esa parte estructural y normativa. Hoy en día nos encontramos en desafíos como la alta utilización de la tecnología y cómo esa tecnología va a ser parte de la gerencia pública, de las instituciones, de los diferentes procesos empresariales con esas dinámicas ambientales que cada vez son más fuertes y que cobran gran relevancia y cómo van a implementar sus actividades dentro de ese esquema. ¿Qué pasará con la población que cada vez va teniendo unos cambios con respecto a años atrás, donde tenemos envejecimiento de la población, natalidad muy baja, donde implica entonces unas políticas sociales cada vez más detalladas, donde implican unos cambios? ¿Dónde queda esa capacidad de flexibilidad que tienen? El caos siempre va a estar presente, siempre va a estar reinante y prueba de eso es que estamos encontrando hoy en día, actualmente, y trayendo alusión lo que nos comentaba Luis, ¿qué está pasando con la salud? Es solamente un ejemplo de caos. ¿Y cuál es el reto que tienen las organizaciones públicas? Gestionarlo, avanzarlo, moverlo, porque finalmente hay una población, hay una ciudadanía, hay unos usuarios que requieren su atención, requieren
análisis y requieren, pues desde luego, los servicios. Que trascienda lo social, que trascienda el bienestar de la población. Equilibrar los objetivos institucionales con valores que aporten significado a la sociedad. De tal suerte entonces que eso nos llama a que las instituciones van a tener en todo momento ese firme propósito y esa firme convicción de ser muy eficientes y productivos con los recursos para que generen ese impacto social que realmente se requiere. La interdisciplinariedad para una inversión, para una visión integral. Entonces, allí estamos abordando la importancia de tener un complejo análisis de lo que es el ser humano, de lo que es la sociedad, de lo que es la ética, la sociología, el impactar esas poblaciones. Es por eso que esa competencia y por consiguiente todo el material bibliográfico nos está abordando sobre la apropiación de unos conocimientos en torno al funcionamiento de esas organizaciones públicas que permitan estar siempre regidas por una normatividad, pero que de igual manera tienen que estar atentos a los diferentes cambios que se van presentando. Ya para finalizar, entonces, pues mi intervención en el ejercicio. La calidad política y la participación ciudadana cada vez es más presente dentro de la sociedad. Hoy nos damos cuenta cómo la población está cada vez más enterada de lo que hace cada una de las instituciones, cómo estas instituciones públicas tienen el deber de hacer la rendición de cuentas y en algún momento lo hacían de forma muy privada. Hoy en día lo tienen que hacer públicas y personas que tienen conocimiento, personas del común que quieren conocer sobre el balance, pues tienen la oportunidad de acceder a información, conocer cuál es el balance que ha pasado con las diferentes instituciones. Entonces, resumen, se puede identificar que esa participación ciudadana, esos principios éticos, la flexibilidad y la gerencia pública deben ser elementos integradores del bienestar de la población. Bueno, muy bien. Entonces, ya para finalizar, pues le vamos a dar paso a nuestra compañera Blanca, que ya nos tiene entonces para hablarnos un poquito sobre esa consulta y el esquema que nos va a compartir. Bien, pues, Blanquita. Gracias, Germán. Buenas noches. A continuación presentamos la socialización del esquema de gobernanza moderna. Este esquema describe los principales retos y cambios que enfrenta actualmente la administración pública frente a los cambios sociales, tecnológicos y ambientales. En el primer lugar, el esquema identifica macrotendencias que están impulsando cambios estructurales. Entre ellos se encuentran el cambio climático, el envejecimiento de la población y las crisis fiscales a nivel global. Estos factores obligan a los estados a replantear la gestión de los recursos y la prestación de los servicios públicos. Estas situaciones generan nuevas demandas sociales y requieren gobiernos más eficientes, sostenibles y capaces de actuar en contextos complejos. En segundo lugar, resaltamos la importancia de adaptar modelos de gobierno abierto. Este enfoque promueve la transparencia, el acceso a la información y el uso de datos abiertos, fortaleciendo así la relación entre el Estado y la ciudadanía. La participación ciudadana y la rendición de cuentas se convierten en elementos fundamentales para construir confianza institucional y mejorar la toma de decisiones. Como tercer aspecto, el esquema aborda la democratización y descentralización de la burocracia. Se propone ampliar espacios de participación ciudadana y acercar la toma de decisiones a las comunidades, lo que permite respuestas más ágiles, pertinentes y alineadas a las necesidades locales. En cuarto lugar, introduce un concepto de gobernanza adaptativa, las tecnologías disruptivas, la incorporación de inteligencia artificial, automatización de herramientas digitales. Esto permite optimizar procesos y mejorar la eficiencia administrativa. Además, estas tecnologías favorecen el aprendizaje continuo dentro de las instituciones públicas y facilitan la innovación en la gestión estatal. Finalmente, el esquema plantea el desafío de la integración tecnológica. Si bien la automatización puede mejorar la eficiencia, también amplía
implica, el reto de preservar el componente humano y ético en la gestión pública. Por ello resulta fundamental equilibrar el uso de la tecnología con valores como la empatía, la inclusión y el respeto por los derechos de las demás personas. En conclusión, la gobernanza moderna demanda estados más abiertos, innovadores, participativos, capaces de adaptarse a los cambios globales sin perder la vista del bienestar social y la responsabilidad frente a la ciudadanía. Listo, Blanquita, muchas gracias por esa Sí, información gracias. compartida. Esa gobernanza adaptativa, las tecnologías cada vez más disruptivas y cómo hacen parte de ese funcionamiento de las instituciones públicas. Bueno, con esto pues ya vamos llegando al final de nuestro debate, de nuestro conversatorio. Ya como para finalizar, si alguno de los compañeros quiere hacer una análisis final o una reflexión final, ¿cómo les pareció este debate? ¿Nos genera algún aprendizaje? No, por supuesto. Pues estos son temas que todos desde nuestros enfoques laborales tenemos cómo aplicar y los podemos ver de primera mano, ¿no? Entonces, incluso mientras preparábamos la presentación, ya empezábamos como a relacionar cómo se desarrollan estos temas en nuestros ámbitos laborales, algunos cumpliéndolos a cabalidad, algunos por allí no tanto, pero bueno, nos deja grandes reflexiones acerca de eso que no se está cumpliendo tanto, qué estrategias podemos implementar desde nosotros, desde la individualidad para poderlo generar o implementar algo, así sea algún cambio, ¿no? Que eso es importante, así sea algo chiquito, es Correcto. empezarlo a pensar. Sí, claro. Con eso arrancamos. Correcto. Bueno, listo, mis Igual yo estimados. Ya. pienso, Dale. igual yo pienso, para cerrar, que este análisis se debe centrar también entre lo que es la eficacia y la eficiencia en el control de los recursos públicos, que es lo que yo comentaba al comienzo de la presentación. O sea, se están tomando elementos organizacionales que se están llevando al campo público. Realmente los que donde tiene que surtir efecto es en la población. Entonces, a menudo las organizaciones se ven afectadas por estructuras burocráticas rígidas. Entonces, cuando hay mucho formalismo, entonces el que lleva, digámoslo así, el que lleva del bulto, perdónenme la expresión, es decir, la pobre sociedad. Y eso se ha venido como traslapando, digámoslo así, de parte de la organización privada, porque también se está cuidando también al personal operativo en busca de una mejoría y de una productividad mayor y de una rendición de cuentas excelente. Ya manejo como estrategias de cómo es el ambiente laboral, de cómo se está gestionando las diferentes estrategias, optimizando el recurso. Eso es de la parte privada, pero llevado al campo público, pues tiene que generar bastante impacto. Y de hecho, hoy en día nuestros gobiernos están siendo sacudidos, qué es lo que está pasando con el erario público. Entonces, pues la idea es que como futuros juristas, como también tener ese espacio para la reflexión y más que aplicar la normatividad como tal, rígida, más bien ser flexibles y como de una apertura al cambio. Gracias. Gracias, José. Conversatorio, muy nutrido. Vamos a tener que tener otros espacios de esta manera, listo. Pues ya entonces, profe, muchas gracias por su atención prestada, desde luego también compañeros por esa participación y desde luego los aprendizajes que quedan. Ya voy a interrumpir entonces ya la grabación y nos quedamos por acá nosotros para dialogar otros contenidos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.